Buenas tardes, jóvenes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Madeline. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Irma. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos habíamos quedado exactamente en las jornadas especiales. Entonces, en las jornadas especiales vamos a ver lo que es la diagramada, que es el trabajo del transporte, los trabajos de naturaleza continua y la intermitente. En el artículo 125 del Código de Trabajo encontramos que es a través del Ejecutivo, mediante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde se debe precisamente elaborar los reglamentos para las empresas de transporte, comunicaciones o bienes que tengan características muy especiales o que sean de naturaleza continua. Entonces, por supuesto, va a ser, bajar estos límites también va a ser por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en aquellos lugares donde el trabajo sea insalubre o peligroso. En ese momento también el Ministerio puede actuar para hacer, si estamos hablando de 8 horas, que es la ordinaria, reducirla por lo menos a 7, dependiendo de las circunstancias de la empresa, especialmente si son lugares insalubres o peligrosos, pues tiene derecho el Ministerio de rebajar los límites de la jornada de trabajo. Por supuesto, el problema aquí es de que debe escuchar a las dos partes de este procedimiento y al final pues tomar una decisión para elaborar un reglamento. La jornada diagramada esta normalmente la ubicamos con el transporte. Es aquella que se cumple con las prolongaciones y acortamientos diarios con la relación a la duración normal. Se utiliza principalmente en las compañías del transporte colectivo, sea diagramada porque su plan de utilización del servicio suele ser expuesto. Anteriormente, no sé si recuerdan de que, por ejemplo, en el transporte extraurbano, más que todo, usted llegaba, por ejemplo, a la terminal donde iba a abordar su vehículo y ahí estaba un diagrama, estaba la hora aproximada de salida y la hora aproximada de llegada. Claro, por supuesto, ya ahora con el derecho laboral que ha sido continuo, ha sido, vamos a ver aquí, ha sido cambiante. Pues ya ustedes saben que muchas veces el piloto llega antes precisamente a su trabajo y todo ese tiempo de espera pues se va a considerar como relación laboral. Termina también el viaje y él tendrá otros compromisos precisamente con la unidad de transporte que él ha manejado y todos esos tiempos pues serán tiempos extraordinarios o comprendidos dentro de su jornada de trabajo. Pero para tener bien claro nosotros cuáles son los trabajos de naturaleza continua, creo que el artículo 243, aunque es una norma que habla de la huelga, es la que nos va a dar los mejores parámetros para que la podamos entender. Entonces dice que los trabajadores de las empresas de transporte que se encuentran de viaje y no hayan terminado entonces significa de que, por ejemplo, si Mario René Aragón es piloto de una unidad y, por ejemplo, va hacia Petén, no se trata de que Mario René dice, bueno, mis 8 horas terminaron aquí, yo me quedo aquí en Gualán, aquí yo termino mis 8 horas, pero yo me bajo y regreso mañana. No se puede porque la naturaleza del trabajo es continua, o sea, la naturaleza del trabajo es que es hasta la llegada a Petén. Entonces, hemos hablado en otras ocasiones que muchas empresas de transportes utilizan 2 pilotos. Entonces, Mario, cuando termina precisamente de su jornada, aparte de lo delicado que es y que él necesita descansar, pues por supuesto va a asumir el otro piloto que va como suplente. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo público, los que laboren en empresas que proporcionan energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento y distribución de agua para el servicio de las poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan las actividades. Pero más que todo, pues ahí está hablando ya la huelga. Lo interesante es de que esto es de naturaleza continua, por ejemplo, una clínica, un hospital, algo de higiene, algo de aseo público, los que laboran en empresas que proporcionen la electricidad, que les dijera las plantas, lo del agua, todos los servicios básicos que nosotros conocemos. Claro que la naturaleza es continua, porque debe estar
es un servicio que se debe prestar. Y por último, las fuerzas de seguridad del Estado. Ellos, ustedes saben, que tienen una naturaleza continua. Yo le agregué, en este artículo le agregué esta parte ahí porque no sé si su código lo tiene. En la parte donde dice el presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar la suspensión de una huelga dentro del territorio nacional, se lo dejé ahí porque eso fue expulsado del ordenamiento jurídico. Si su código lo tiene, por favor, ahí lo anula. Luego, la jornada intermitente. ¿Qué es la jornada intermitente? Es aquella en que los trabajadores prestan servicios alternando trabajo efectivo con lapsos de inactividad. Y eso usted ve que hay trabajo, por ejemplo, con los asesoristas, que en las horas pico posiblemente estén laborando, pero ya cuando dejan de ser las horas de mayor aglomeración, pues ellos toman un tiempo de inactividad. Esa es la jornada intermitente. Trabajo efectivo con lapsos de inactividad de trabajo. Y ahí están, por ejemplo, de acuerdo al Acuerdo Gubernativo 346, pueden ser, por ejemplo, los empleados de los expendios de bombas de gasolina, los meseros, los sastres, en el trabajo agrícola, los capataces y los porteros, los asesoristas y los guardianes, también los barberos, dice. Y pues, en la barbería usted se da cuenta que tiene tiempos de inactividad, ¿verdad? O sea, tiempo efectivo y tiempo inactivo. Tipos de jornada de trabajo ordinario de trabajo, continua y discontinua. Este artículo lo habíamos leído, en concreto lo que dice es de que precisamente solo se puede dividir en dos. En la continua, que aparece la famosa jornada única que apareció en el organismo judicial hace muchos años, y luego también la iniciativa privada y que únicamente se podía partir en dos. Anteriormente en Guatemala uno trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 4 o 2 a 6, dependiendo en sí la empresa, pero lo que les quiero decir es que tenemos 2 horas precisamente para ingerir alimentos que podemos hacer en nuestra casa. Claro, las circunstancias han cambiado y ahora es imposible por el transporte. Y dice que también vamos a tener media hora dentro de la jornada, aquellos famosos 15 minutos que nosotros tenemos a veces a las 10 de la mañana o 3 de la tarde, precisamente para cualquier tipo de refracción, pero sí esa media hora debe ser considerada como efectiva de trabajo y tenemos derecho a descansar dentro de la jornada diaria de trabajo. Las jornadas menores de 48 horas. Lo que quiere indicar aquí es de que dice que todo trabajo, pues ustedes saben que 48 es para efectos de pago, pero efectivas de trabajo únicamente van a ser 44. Pero si usted trabaja, por ejemplo, si María René trabaja 40 en una empresa y después de 6 meses, 1 año, viene el patrón y le dice, mira, María René, ahora vamos a trabajar 44. No se puede porque ya son derechos adquiridos por María René como trabajador. Luego, el acuerdo 346. Este es interesante. Cuando yo les hablé a ustedes del artículo 124, les dije que hicieran la anotación y que anotaran precisamente el acuerdo gubernativo número 346, que nos va a desarrollar lo relativo precisamente a las jornadas especiales. Le voy a pedir favor a alguien ahí que me apoye a la lectura únicamente del primer considerando. El único. Ay, ¿qué pasó? Vamos a Carlos. Muchas gracias. Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 124 del Código de Trabajo, se especifican labores que por su propia naturaleza no deben estar sujetas a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo, por lo que para la debida regulación de dichos preceptos se hace necesario emitir un reglamento que determine cuáles son esas labores y que precise las prescripciones legales referentes a la protección debida de los trabajadores a quienes corresponde desarrollarlas. Si se dan cuenta, entonces, en el considerando está claro que esto nos va a servir precisamente para desarrollar el 124 del Código de Trabajo. Entonces, vayamos de una vez al artículo número 1. No están sujetos a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo todas aquellas personas que hacen labores que por su propia naturaleza requieran que el trabajador les dedique más tiempo que él comprende dicha jornada. Estamos hablando únicamente de la jornada ordinaria, no de la extraordinaria. Nadie en Guatemala puede trabajar más de 12 horas de conformidad con la ley. En el artículo número 2 está quiénes son. Claro, vamos a encontrar nombres aquí que tal vez no ni tengamos conocimiento, porque este acuerdo gubernativo 346
es de 1960. Veamos el artículo número 2, por favor, Carlos. Con gusto. Artículo 2. Están comprendidos dentro de las estipulaciones del artículo anterior los trabajadores siguientes: los gerentes, administradores, operadores y demás. Lick, solo una consulta. ¿Podría ser un poquito más grande? Es que no logro ver por mi pantalla. Gracias, disculpe. Gracias. Muy bien. Los gerentes, administradores, apoderados y demás representantes del patrón. B. Los altos empleados. C. Los empleados de confianza. D. Los que trabajen sin fiscalización superior inmediata. E. Los domésticos y mayordomos de hotel. Y F. Los trabajadores que desempeñen labores intermitentes. Trabajadores descontinuos o intermitentes propiamente dichos, porteros, ascensoristas, guardabarreras, etc. Trabajadores de vigilancia subalterna, serenos, vigías, guardianes, guardalmacenes, etc. Trabajo de presencia o espera, como los de pastoreo. Y 4, trabajadores a bordo. Ahí sí ya no logro leer, Rick. Ahí estamos. Trabajadores a bordo que laboran en forma descontinua o deben permanecer en su puesto para la seguridad de la nave o aeronave y de los pasajeros, capitanes, ingenieros, jefes, contadores, telegrafistas, médicos, sobrecargos, etc. G. Los que cumplen su cometido fuera del local donde se establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores, y las personas que trabajan en establecimientos donde laboran solamente los miembros de una misma familia. Y los trabajadores en forma directa se dedican a prestar sus servicios en la industria petrolera. Bueno, vean, entonces aquí pues ya hemos hablado algunos de ellos: los domésticos, los que trabajan sin fiscalización, que es el trabajo a domicilio, los empleados de confianza, las definiciones que tenemos, los trabajos de presencia, espero, como el pastoreo, los telegrafistas, los médicos, los sobrecargos, los agentes comisionistas, familia, el 199 que habla ahí, que es derecho, que es trabajo de familia, y la industria petrolera, que en Guatemala se ve muy poco. Ahora veamos algunas definiciones que están acá, pero antes vean qué interesante lo que dice esto. Artículo número 3. No obstante las disposiciones contenidas en el artículo anterior, todos esos trabajadores no podrán ser obligados a laborar más de 12 horas diarias. Sin embargo, si hubiere pacto o convenio o contrato de trabajo, una jornada, si hubiere pactado en un convenio o contrato de trabajo una jornada inferior, estamos hablando inferior a la ordinaria, se respetará esta última, y todo trabajo que exceda la misma constituirá jornada extraordinaria que es remunerada. Lo que yo les indicaba, si a Carlos Álvarez en la empresa ha tomado la decisión de que únicamente va a trabajar 40 horas a la semana, no, entonces ya si lo van a poner a trabajar 44 es tiempo extraordinario. Se puede reducir, pero por favor, la regla general es así, es general: nadie en Guatemala puede trabajar más de 12 horas. Veamos hoy algunas definiciones que están a partir del artículo número 4. Ana Chavarría, ¿querías hablar? Sí, Lick, buenas tardes. Fíjese que respecto a eso de las horas extras, me surge una duda, porque leyendo las sentencias que usted nos mandó como tarea, hay una que precisamente habla de esto, de los que son como exentos a las jornadas normales, digamos. Y en esa sentencia que emite la Corte, digamos, como que no le da la razón al trabajador que era un vigilante de una escuela en Chiquimula, porque según lo que entendí en los considerandos decía que él no había demostrado fehacientemente que había como que laborado más de 12 horas. Entonces, en este caso son las personas que laboran esas horas extras quienes tienen la obligación de documentar, digamos, que sí hicieron ese trabajo adicional. Sí, las horas extras sí. El tiempo extraordinario le corresponde al trabajador, ¿oíste? Lo tienen, inclusive las mismas disposiciones legales lo tienen, que el tiempo extraordinario, el tiempo extra. Por eso yo les he indicado a ustedes la importancia de ir documentando todo, Acordate que si es una empresa seria, pues va a tener la tarjeta de entrada y salida. El problema es cuando no es una empresa seria.
Sí, a mí me generaba esa duda porque como usted decía que en materia laboral el que tiene que como que defenderse es el patrono, ¿verdad? O sea, demostrar todo eso. A excepción de las horas extras. Ajá, en este caso me daba esa duda por lo mismo, ¿verdad? Que la Corte no lo había como apoyado por el sentido de que él no había demostrado que había trabajado las horas extras. Pero gracias por la aclaración. No, y exactamente es la excepción, ¿no? Bueno, vamos a ver estas definiciones. ¿Nos seguís apoyando, Carlos? Con mucho gusto, es el artículo 4, ¿verdad? 4. Ok. Se consideran altos empleados a aquellos que gozan de marcada independencia en el desempeño de sus funciones y en quienes el patrono ha delegado la función de vigilancia superior, que corresponde a gestiones de alta jerarquía, como los superintendentes, directores, administradores y socios gestores. ¿Sí, Golic? Sí, por favor. Con mucho gusto. Artículo 5. Se consideran empleados de confianza a aquellos que por razón de sus funciones tienen a su cargo la marcha y destino general de una empresa o estuvieran al tanto de los secretos de la misma y devenguen un elevado sueldo que indique su importancia. Artículo 6. Se considera que laboran sin fiscalización superior inmediata todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de las labores que desempeñan y disfrutando de un salario fijo no pueden ser controlados por el patrono o la persona encargada para el efecto, en cuanto a la hora de entrada o salida del trabajo que efectúan, como los agentes vendedores, cobradores, trabajadores a domicilio y otros de naturaleza análoga. Artículo 7. Los cobradores estarán excluidos del beneficio del límite de la jornada ordinaria, únicamente cuando gocen de amplia libertad en materia de horario y siempre que, al lado de las cobranzas, no realicen otras funciones en beneficio del patrón. Artículo 8. Se consideran trabajadores de vigilancia subalterna a aquellos que ocupan puestos de vigilancia o que se requieren de su sola presencia, dedicándose a labores de inspección o celo, tales como los capataces, sobrestantes, veladores, cuidadores, guardarropias, serenos, vigías, guardianes y otros de naturaleza análoga. Artículo 9. El departamento... Espérate. Hasta el 8, si ustedes ven, por ejemplo, hay definiciones, unos nombres de unos trabajos muy específicos que está sumamente complicado hasta pronunciarlos. Por supuesto, estos ya no existen. Acuérdense que esta ley es de 1960. Ya a partir del artículo 9 tenemos la obligación que tiene la Dirección General de Trabajo es a llevar un registro de todos los contratos de los trabajadores que desempeñan labores no sujetos a las limitaciones de jornada de trabajo y extender gratuitamente las constancias. Yo les indicaba la vez pasada a ustedes de que importante es de que nosotros a través de acceso a la información podamos pedir si verdaderamente en Guatemala existen contratos de trabajadores con estas que no están sujetos a las limitaciones de las jornadas de trabajo de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 346 y definitivamente no. ¿Por qué? Primero les indicó a ustedes el temor que tienen las empresas precisamente de enviar ese tipo de información y segundo, pues que definitivamente no quieren cumplir con esa obligación. El artículo número 10. El trabajador que no esté conforme con la calificación que ha hecho el patrono, considerándolo como no sujeto a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo, tendrá el derecho de recurrir ante la Inspección General de Trabajo. O sea, si usted le dice, le dicen que es trabajador de confianza, él tiene derecho a indicar de que definitivamente o lo quieren calificar que no está sujeto a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo, pues él tiene derecho a acudir a la inspección e indicar que su trabajo no está dentro de la clasificación que habla el Acuerdo Gubernativo 346. Claro, dice, si no se llega a ningún arreglo, pues tiene derecho a acudir a los tribunales de trabajo y previsión social. En el artículo número 11 dice que toda esta clase de trabajos están obligados precisamente a pagar las prestaciones laborales, incluso el día de descanso remunerado, después de cada 5 o 6 días, dependiendo de la costumbre, ¿verdad? Que solo dice 6, pero acuérdense que el 116 que le hemos dado lectura habla de 5 o 6 de acuerdo a la costumbre de la empresa, con aplicarles a esta clase de trabajadores. El número 12. Las infracciones a este reglamento son constitutivas de faltas de trabajo. Se les aplica el artículo 272 actual, que ha sido recientemente reformado,
Aquí habla que la sanción va a ser de 50 a 500 quetzales. No, ahora ya no. Acuérdense que fue reformado el 272 y ahora son determinados salarios mínimos. Nos dimos cuenta que por no pagar el salario en el tiempo estipulado, podemos precisamente nosotros tener una sanción hasta de tantos salarios mínimos que se recuerdan que hicimos el cálculo brevemente y eran como 38,000 quetzales. Entonces es sumamente delicado precisamente el poder no aplicar inclusive el acuerdo gubernativo 346. Ahora veamos los descansos. Hay descansos diarios, semanales, anuales y días de asueto. El diario es el que, aparte del tiempo que si usted trabaja una jornada ordinaria, pues va a tener tiempo para descansar. Si trabaja una jornada mixta o una nocturna, también tiene descansos en el día como ser humano que necesita precisamente. El licenciado César Landelino Franco en su trabajo, en su libro, la finalidad me parece atinada cuando él dice que precisamente el trabajador tiene derecho a descansar y a reponerse de la fatiga que produce el trabajo. También dice que el trabajador necesita, por muchas razones, de ciertas pausas en su labor, de llegar no puede llegar a un estado de desgaste intelectual o físico que inclusive puede tener graves consecuencias desfavorables para la clase trabajadora. Siempre va a ser necesario las vacaciones, el descanso semanal, el diario, los días de asueto, por favor, es para que el trabajador descanse, que se reponga de esos días posiblemente muy intensos en el trabajo y necesita precisamente no solo el cuerpo, sino que también su vida social, su vida familiar. Por eso es necesario que el trabajador entienda de que no toda la vida va a ser trabajo, en que necesitamos el dinero, el salario, pero el descanso es necesario precisamente para evitar esa fatiga. No sé si ustedes han observado que las personas, inclusive que no tienen ese descanso semanal, viven con muchos problemas de salud. No digamos aquellos que nunca gozan de vacaciones o que dejan que las vacaciones se las paguen, que quiero decirles que es ilegal que le paguen las vacaciones porque no se pueden compensar en dinero. ¿Por qué? Porque tiene su razón de ser, pero usted necesita descansar. Y los días de asueto que le otorga la ley. Descanso diario. El artículo 119 lo que dice es que la jornada puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos para descanso. Se recuerdan que ya hemos hablado que anteriormente en Guatemala era jornada donde usted de 12 a 2 de la tarde pues podía ir a ingerir a su casa sus alimentos. Hoy, por supuesto, la evolución del mismo país no permite que nosotros podamos movilizar en vehículos, llegar hasta nuestra casa, y la jornada se volvió una jornada continua. Y el segundo párrafo dice, siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo efectivo. Y estos son aquellos benditos 15 minutos que dan a veces a las 10 de la mañana o 3 de la tarde para que usted pueda tener ahí su descanso y sobre todo pues poder ingerir cualquier otro alimento, independientemente de lo que usted tiene derecho a su tiempo para ingerir los alimentos. El descanso semanal, pues ya lo hemos visto, el 126, que lo que indica este artículo es que por la costumbre de la empresa puede ser que usted descanse después de 5 días o 6 días, usted tenga un descanso, ya sea de 1 día o de 2 días, dependiendo la costumbre de la empresa. Pero en general, pues usted tiene derecho a 1 día de descanso después de 6 días. Hemos hablado que no importa el día, no necesariamente tiene que ser domingo, que sea sábado, se debe ser cualquier día de la semana. Es válido, lo regula nuestra legislación laboral. Hay disposiciones legales que precisamente facultan a que no necesariamente el día de descanso semanal va a ser el día lunes. El descanso anual, las vacaciones. Primero, ya hemos hablado que, por ejemplo, la Constitución dice que los trabajadores agrícolas tienen derecho a 10 días. Sin embargo, esa norma ha sido superada con el artículo 130, donde todos, sin excepción, vamos a gozar precisamente de 15 días. En el artículo 131 vamos a nosotros a notar que dice que tenemos que trabajar determinado tiempo, específicamente 150 días, para tener derecho a vacaciones. Dice que se computarán como trabajos
los días en que el trabajador no preste sus servicios por gozar de las licencias, por supuesto establecidas en este código. Pero mejor para que nos quede claro, le vamos a pedir favor a Carlos que nos dé el 130 y el 131. Con mucho gusto. Artículo 130, Código de Trabajo. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Artículo 131. Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Se computarán como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida establecida por este código o por pacto colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad común o por accidentes de trabajo. Bueno, entonces si se dan cuenta, estamos hablando primero de los 15 días, que después de un año usted ya tiene derecho a gozarlas, y luego que como mínimo usted tiene que tener 150 días. Disculpe, vamos a ver esa pregunta. Bueno, ahorita vamos a ver. Y estamos en las licencias. Y entonces, si querés, vamos a ver esa pregunta que nos hicieron aquí. Dice, disculpe, ¿puede negar darle las vacaciones al trabajador aduciendo carga laboral y que él justifique que necesita vacaciones para poder otorgarlas? Nos vamos a dar cuenta ahorita, por favor. Te vas a dar cuenta que primero las vacaciones no pueden ser interrumpidas y sí existe un plazo para que el patrón no pueda darnos. Lo dice la ley, no lo digo yo. Y el artículo 132, vean, después de que cumplimos un año nosotros de trabajo, por supuesto tenemos derecho a vacaciones. Sin embargo, el 132 le da todavía al patrono 60 días para que pueda otorgarnos las vacaciones después de que cumplimos nosotros el año. Y esto porque, por supuesto, él necesita ver la buena marcha de la empresa. No lo que la compañera o el compañero nos está indicando ahí, sino que es para la buena marcha. No porque hay exceso de trabajo. No, todo eso lo tienen que planificar. Si para eso hay tiempo extraordinario, para eso, bueno, hay tantas circunstancias. Pero veamos por la pregunta que dice el 132, por favor, Carlos. Con mucho gusto. El patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los 60 días siguientes a aquel en que se cumplió el año de servicio continuo, debe gozar efectivamente de sus vacaciones. A ese efecto, debe tratar de que no se altere la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso, así como evitar que se recargue el trabajo de los compañeros de labores del que está disfrutando de sus vacaciones. Por la pregunta, aquí está aclarada en el 132, no se puede. Por carga laboral no te pueden dejar trabajando tus vacaciones. Él tiene la obligación de otorgártelas después de un año y tiene 60 días, o sea, tiene 2 meses para poder programar tus vacaciones. Y una vez las tenga programadas, él no va a tener problema de carga laboral. ¿Por qué? Porque dice que debe de otorgarlas y evitar que se altere una buena marcha de la empresa. Por eso va a tener que tener especificado. El problema es que no te las va a dar ahora, y si lo hace el siguiente mes o el siguiente mes, siempre va a decir que hay carga laboral. No, si hay carga laboral, lo que hay que hacer es contratar a otra persona, pero no lo hacen, sino que exactamente caen en el abuso precisamente del 132. Entonces dice, y también no se trata de darlas y que eso va a sobrecargar a los demás compañeros de trabajo. Se recuerdan que lo que la ley permite, ya leímos el artículo donde se permiten los interinatos. Entonces hay que hacerlo así. Vamos a ver 4 principios de las vacaciones. Incompensabilidad, prohibición, indivisibilidad y que no son acumulables. Bueno, primero, no son compensables en dinero. Usted ha hecho el convenio con el patrono, pero legalmente no son compensables. Cuando usted esté de vacaciones, no puede trabajar en otro lugar, señor. Lo dice directamente este artículo. Y usted no puede trabajar para otra persona. Y tercero,
no se pueden dividir las vacaciones, no se permite dividirlas. ¿Sí? Por casos muy excepcionales le van a permitir que la dividen en 2. Y por último, no son acumulables año con año para poder gozar después de un descanso mayor. ¿Por qué? Las vacaciones tienen su razón de ser. Usted le produce de veras problemas psicológicos, problemas de salud. Ustedes se han dado cuenta, las personas que tienen años de no gozar de vacaciones viven terriblemente mal. Entonces, y pueden ser expuestas a enfermedades profesionales, inclusive por el excesivo trabajo. Pero veamos qué dice entonces el 133 con el primer principio. Por favor, Carlos. Muy bien. Las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo, cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Cuando el trabajador cese en su trabajo, cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicios continuos o antes de adquirir el derecho a un nuevo periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Bueno, no son compensables en dinero, eso es claro. Y se prohíbe al trabajador prestar servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Esa es una prohibición que puede ser motivo de despido porque es una prohibición. Le pueden aplicar el artículo 77 sin responsabilidad por parte del patrón. La necesidad de gozar la vacaciones porque usted necesita descansar, la fatiga del trabajo, un problema de salud, un problema físico, un problema cansancio de cualquier clase. Necesita usted, imagínese usted gozando de vacaciones y todavía se va a trabajar con otra persona. No, si su cuerpo necesita precisamente reponerse de ese exceso de trabajo. Vamos que dice el 133. Bueno, ya lo leímos que la prohibición. Vamos a ver por qué no se pueden dividir, salvo casos muy especiales. La regla general es que no se divide. Por favor, Carlos. 136, ¿verdad? Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permiten una ausencia muy prolongada. Los trabajadores deben de gozar sin interrupción de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor, pero el trabajador a la terminación del contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que se hayan omitido correspondiendo a los 5 últimos años. Bueno, quiero que se vaya en su código al artículo 264. 264. Carlos, ¿tenés tu código? Sí, licenciado, aquí lo tengo, 264. Date el 264. Deme un segundito, ahorita lo encuentro. Perdón. Pregunta de examen, pregunta de examen. Ok. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? En el 264 dice que todos los derechos en materia laboral prescriben en 2 años. La excepción el 136, segundo párrafo, que si por alguna circunstancia usted no gozó las vacaciones, puede reclamar hasta los últimos 5 años. Es la excepción. Véate que, por favor, Carlos, miremos qué dice el 264. Con mucho gusto. Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social, prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivos. Bueno, todos los derechos prescriben, la excepción es esta. Entonces, en ese artículo 264 me pone excepción, vacaciones, artículo 136, segundo párrafo. Entonces, ya acabamos que no son acumulables. ¿Cómo se va a calcular? Se recuerdan que hay prestaciones que solo va el salario ordinario. El cálculo de las vacaciones es salario ordinario y extraordinario. Un porcentaje, o sea, determinados meses de trabajo para la agrícola y, por supuesto, para el trabajador del área urbana. Veamos qué dice el artículo 134, por favor. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones,
debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos 3 meses. Si el beneficiario presta sus servicios en una empresa agrícola o ganadera o durante el último año de los demás casos. Los respectivos términos se cuentan en ambos casos a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho a las vacaciones. El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. Bueno, estamos claros. Ahora, cuando usted falta a su trabajo, no se permite que el trabajo le descuente, que Carlos diga, bueno, tengo 15 días, pero Carlos ha faltado, en el año faltó 10 días, entonces Carlos solo va a decir, sí, usted me ha faltado. Dice, salvo, hay una excepción, pero el término general es que las faltas injustificadas no se pueden descontar del periodo de vacaciones. Esa es la regla general. La excepción es cuando usted faltó y aún así el patrón no se las pagó. Carlos no llegaba los lunes, pero le pagaba el lunes el patrón, no se lo descontaba. Ah, bueno, ahí sí se lo puede descontar. Pero veamos qué es el artículo 135, por favor. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben descontarse del periodo de vacaciones, salvo que se hayan pagado al trabajador. Si el salario del trabajador sea estipulado por quincena o por mes, no debe el patrono descontar las faltas injustificadas que haya pagado aquel, en lo que exceda de un número de días equivalente a la tercera parte del correspondiente periodo de vacaciones. Vamos a ver, solo vamos a repasar un poquito, a ver cómo estamos. Pues. Si es un trabajo manual, ¿qué sugiere el código para el pago? ¿Semanal, quincenal o mensual? ¿Qué dicen? Ya lo vieron ustedes con el Zavala. Quincenal. Base legal. ¿Qué dicen? ¿Qué pasó? Ya lo vieron. Artículo 92. ¿Qué dice el 92? Léete el párrafo donde habla exactamente de esto. Para que no se nos olvide. ¿Lo tenés por ahí, Francisca? Sí, licenciada. Deme esa parte. Artículo 92. Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario, sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos. ¿Leo el segundo párrafo o ahí está bien? No, ahí estamos bien. Ahí creo que está bien claro. Bueno, entonces ya tenemos también esa parte, ¿va? Ustedes que las faltas no pueden, las faltas que usted esté faltando se las pueden descontar de las vacaciones, no se puede. Artículo 137. Miren qué importante, creo que Francisca maneja muy bien este tema, pero la mayoría que no trabajamos, como ella trabaja en la parte contable. Y toda vez que, si usted es patrono o tiene un familiar que es patrono, o cuando le aconsejen, por favor, que nunca se olvide el 137. Tiene que otorgarle al trabajador, y el trabajador tiene que firmar que gozó de su periodo de vacaciones. Si usted no tiene esa constancia firmada por el trabajador, se va a tener como que nunca el trabajador los haya gozado. Veamos qué dice el artículo 137, por favor. Francisca. ¿Tenés tu código, Francisca? Sí, licenciada. 137, por favor. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador. Tratándose de empresas particulares, se presume, salvo prueba en contrario, de las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no demuestre en la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital. Si no se sabe hacerlo. Bueno, obligadamente tenemos que él nos tiene que firmar la constancia que gozó las vacaciones. Francisca, ¿cuáles son los días de asueto de conformidad con el Código de Trabajo? Veamos qué dice el artículo 127.
son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares el 1 de enero, jueves, viernes y sábado santo, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre a mediodía a partir de las 12 horas, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre a mediodía a partir de las 12 horas y el día de la festividad de la localidad. Sí. El patrono está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en la misma semana coincidan uno o más días de asueto, y asimismo cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso semanal. Esto está claro, creo que no tenemos discusión. El Día de la Madre tiene su propio decreto, 1794. El Día de la Secretaria tiene su propio decreto, el 25-94. Y así va a encontrar usted un número de profesiones que permiten precisamente descansar el día que nos corresponde a nosotros como profesionales o en todo caso, pues, la mujer en caso de ser madre. Las excepciones, por supuesto que van a haber excepciones. En este caso, veamos, Francisca, que dice el artículo 128. En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua, según determinación que debe hacer el reglamento, o en casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General de Trabajo, se puede trabajar durante los días de asueto o descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que sin perjuicio al salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario. Entonces se tiene que pagar como tiempo extraordinario. Acuérdense que ese se incrementa un 50% de la hora diaria, por ejemplo, de un ordinario. Esa es la excepción que habrá en trabajos continuos donde los días de asueto hay que trabajar. Y si trabajamos esos días de asueto, pues nos va a corresponder que nos paguen como tiempo extraordinario. Pago de días de descanso, el procedimiento, la forma, el promedio. Se recuerda que hay otras prestaciones que solo era el ordinario. En esta prestación es ordinario y extraordinario. Pero por favor, Francisca, tú que manejas este tema a las mil maravillas. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se deben hacer de acuerdo por el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluya en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajen. En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos debe hacerse computando el tiempo de trabajo como extraordinario, de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena o el mes según corresponda. Bueno, solo con la pregunta, oíme, de conformidad con lo que está acá, definitivamente solo es a partir del jueves. Claro, yo te puedo decir, hay entidades donde tienen disposiciones legales donde solo se trabaja miércoles, mediodía. También yo conozco instituciones, por ejemplo, donde se descansa por el pacto colectivo permitió que descansen toda la semana, descansen desde el día lunes, toda esa semana la descansan. También descansan, por ejemplo, hay empresas que trabajan del 24 al 31, todo ese periodo lo descansan. No a cuenta de vacaciones, no, por favor, lo descansan porque sí lo tienen los pactos colectivos de condiciones de trabajo. La regla general es la del 127, esa es la regla general. Entonces, bueno, vamos a ver, alguien quería preguntar, solo vamos a terminar, dame un minuto. El decreto 42-2010,
Se recuerdan que esta es la famosa ley que promueve el turismo interno. Pues aquí lo único extraordinario, porque ya casi todos, ya esa ley creo que ya solo quedó un día. Ya le expulsaron, por ejemplo, el día 1 de mayo, el día 20 de octubre, está expulsado por una inconstitucionalidad. Entonces ya creo que solo el día del ejército es el único que pueden correr. Pero sin embargo, pues era oportuno que les dejáramos ver esta ley. Entonces, ahora sí, Astrid, dime qué querías preguntar. Gracias, Lick. Como estaban indicando en el código que los asuetos se deben pagar de forma extraordinaria, ¿verdad? Entonces, Si los trabajas. Ajá, exactamente. Bueno, en mi caso, como ejemplo, en mi trabajo, yo los trabajo, digamos, un 6 de septiembre, ¿verdad? Que es asueto nacional. Pero a mí, en vez de pagármelo, me lo reponen dándomelo en otro día, digamos, un viernes, me lo corren. ¿Eso estaría permitido? O como no lo vi en el... No sería compensable, primero no sería compensable. Si no miras, la regla general del código es que te lo tienen que pagar como tiempo extraordinario. O sea, no dice la ley que te lo compensen con tiempo. Esta es una modalidad que la ha tomado, por ejemplo, mucho el Estado, ¿verdad? Que a veces por falta de presupuesto, entonces viene y te dice, mire, trabaje y... Bueno, te digo, en la misma universidad, ya te digo muchas veces... Viste que el personal ahorita, el personal administrativo en las elecciones está ahí trabajando. Y a veces lo que no le pagan tiempo extraordinario se le compensa el tiempo. Esa es una práctica, yo creo, no está regulada, ¿viste? Pero es una práctica que se hace en muchas empresas y también en el Estado. Lo que dice el código en la iniciativa privada, lo leíste, es claro, que ese día se te debe pagar como tiempo extraordinario. Eso sí lo dice muy claro la norma. Entonces, la otra es una práctica que yo te digo, no sé quién la inventó, y ahí la siguen practicando. Gracias, Lick. Bueno. ¿Otra pregunta, jóvenes? Bueno, si ustedes no preguntan, me toca ahora preguntar a mí. Bueno, ya que me dieron la opción, entonces voy a comenzar a preguntar. ¿Sí? La voy a dejar primero opcional. Levánteme la mano los que hayan avanzado un poco en el trabajo. Vamos a ver. Ana Chavarría y Astrid Arroche. Astrid, aprovechando que estás ahí cerca, después dejamos a Ana. Sí, dígame. Y después vamos con Emma Yasmín Pulido. ¿Qué sentencia querés que analicemos? ¿O qué sentencia me quieres analizar? Soy todo oídos. Con mucho gusto. Voy a traer mis hojas. Aquí. Bueno, en la sentencia que quisiera tal vez analizar, que fue sería la número 4, que esta me surgió duda cuando yo la volví a leer, porque es el expediente 4567-2019, que es una multa que se le dio a la SAT por una inasistencia que la Inspección General de Trabajo le había hecho una citación. Entonces me costó identificar tal vez quién era el trabajador y quién era el patrono. Pues de mi parte yo coloqué que el trabajador, si es que lo puedo decir, ¿verdad? Era el ex trabajador de la SAT que estaba siendo representado por la Inspección General de Trabajo, y el patrono era la SAT. Pero aún me queda duda, ¿verdad, licenciado, si yo lo había colocado bien? Perdón, lo que yo trato es que ustedes interpreten. Pues está bien, yo creo que tu análisis es un criterio muy personal y sería válido, Bueno. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Realmente ahí es la imposición de una multa, ¿va? Ahí sería SAT versus Inspección General de Trabajo. Tal vez eso sería lo mejor. Entiendo. Sí, ¿verdad? Gracias, licenciado. A ver, analicémoslo. Ok, de lo que había yo colocado.
Sí, por favor. Bueno, de los considerandos, pues en esta sentencia se menciona el artículo 281 literal M del Código de Trabajo, en donde nos indica que los inspectores de trabajo y trabajadores sociales pueden citar a sus oficinas a trabajadores y empleadores y que la inasistencia a una citación constituye violación a las leyes laborales. Pues en este caso la SAT ya tenía un apercibimiento acerca de que si no asistía procedía una sanción, por la cual esto no causó agravio alguno, ¿verdad?, hacia ellos. Y ellos estaban interponiendo un amparo y se indicó de que no se le había vulnerado sus derechos constitucionales y únicamente ellos estaban en desacuerdo del auto que se hizo en la sala, ¿verdad? Y me causó también bastante atención que la superintendencia, bueno, quien estaba representando a la superintendencia, citó el artículo 191 del Código de Trabajo, en el cual indica que el Estado y sus entidades autónomas no pueden ser, que están exentas de esta clase de obligaciones. Perdone, que están exentas de que se les sea perseguido por esta clase de ¿cómo le podría decir? Por estas multas. Entonces, pues igualmente hice el análisis en esto y pues que el amparo fue denegado por lo que le había indicado anteriormente. Y vamos a verificar pues, unas cosas más. Bueno, pero por ejemplo, ¿pero qué dijo la Corte de Constitucionalidad al respecto? La Corte de Constitucionalidad indicó de que había sido denegado el amparo dado que no existió violación de derechos constitucionales a la hora que se le hizo la multa a la SAT. Por ejemplo, ¿cómo interpretas tú? Entonces, la SAT tenía la obligación de haber comparecido a la cita, al citatorio de la Inspección General de Trabajo. Exactamente, dado de que la ¿Y la Inspección multa General de Trabajo. ¿Y la multa quedó vigente o no quedó vigente? La imposición de la multa. Sí, quedó vigente. Bueno, eso es interesante, porque si ustedes ven el argumento de SAT, precisamente para liberarse de esa obligación, era un artículo que pues, ellos mismos lo enumeraron. Sin embargo, la Inspección General de Trabajo, con buen criterio, lo que está indicando es de que no importa que sea un ente del Estado, está violentando la entidad nominadora un principio básico que es la citación, y ellos están en su derecho de hacerlo. O sea, le aplicó más el derecho viendo los intereses de la clase trabajadora, porque el no presentarse estaba tratando de perjudicar a la clase trabajadora. Entonces, el indubio pro operario. ¿Alguien más que haya analizado otra sentencia? Vamos a ver aquí en Yasmín. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dime. Sí, el caso es el número 7, que, bueno, tengo ciertas dudas a partir de ese caso, pero no sé si usted quiere escuchar primero mi análisis y después... Ok, este caso pues se trata de una persona que indicó haber trabajado para un patrono que al final terminaron siendo 3, ¿verdad? Terminó estando bajo 3 patronos. Entonces ella indicaba que había trabajado y había sido sus servicios ya habían sido como ya cortados, pues. Sin embargo, según la empresa, ella no trabajaba directamente ahí, sino que prestaba un servicio. Entonces, dentro de esa relación, ella argumentaba con facturas que ella había trabajado ahí y que por medio de esas facturas le habían pagado. Lo interesante en este caso para mí fue el hecho de que toda esa documentación que ella presentó fue analizada por medio de un juez. Y al constatar y al leer todo,
esos respaldos que ella tenía no eran prueba suficiente como para indicar que había sido colaboradora. Inclusive presentaron correos que le habían mandado y los correos ni siquiera iban dirigidos a esta persona, sino que era como una empresa que estaba prestándole sus servicios únicamente, ¿verdad? Entonces, al final del caso, pues habían resuelto que no le daban, o sea, que el amparista no estaba bien su procedimiento, o sea, su demanda, y se la negaron porque no había prueba suficiente de que efectivamente ha laborado. Sin embargo, dentro de todo el alegato, ella indicó que estuvo registrada en varias empresas porque hubo una sustitución patronal. Cuando esto llegó ya al final a la corte para darle una solución, la corte indicó que solo por el hecho de existir, bueno, así fue como yo lo interpreté, de existir, de que ella mencionara que había habido una sustitución, era razón suficiente para que se hubiera indagado más tiempo y ver que realmente, o sea, dar por cerrado eso de que efectivamente esa sustitución no existió. O sea, se había empezado un procedimiento, todas las pruebas no daban no eran como fidedignas para quien vio, para quien analizó el caso, para el juzgador, y dijo, no, esa no es prueba suficiente. Sin embargo, la corte vino y lo denegó y dijo que había que dejar en suspenso y ampliar esa búsqueda para ver si efectivamente había habido o no una sustitución patronal. Entonces, de este caso, mi duda era de que realmente si yo, o sea, leyendo el contexto de toda la demanda, para mí el juzgador sí lo había analizado bien porque las pruebas realmente no estaban muy bien respaldadas. Sin embargo, como la carga de la prueba al final le compete al patrono, era esta persona quien debió de haber demostrado que no había sustitución. Él solo mencionó que no había, pero no la demostró. Y ese fue el hecho por el que votaron todo y dijeron que había que parar eso y volverlo a analizar nuevamente. Entonces, esa era mi duda, porque para mí eso pues había estado correcto. Sin embargo, la corte decidió otra cosa, ¿verdad? No sé si estoy bien en mi análisis. Bueno, primero vamos a hacer un análisis. ¿Qué entidad? Ok, el patrono inicialmente era Litografía José Armani y Sucesores, después apareció como Litografía del Norte, Sociedad Anónima, y de último, Empaques Corrugados y Sociedad Anónima. El nombre del trabajador es Norma Judith Bustamante Figueroa. Pero ahí ahí faltó un poco el análisis. Lo que la Corte está indicando aquí de que sí hay indicios de que lo que se produjo ahí fue una simulación del contrato de trabajo. No importa, mira, en materia laboral, Yasmín, te puedo estar pagando con factura, pero realmente desde que nosotros iniciamos la relación laboral era un trabajo, había una relación laboral. Claro, lo costumbre del patrono, algunos patronos en Guatemala, es que por no pagarte tus prestaciones laborales, lo que hacen es mejor facturarme. Pero realmente el hecho que tú factures en una relación laboral, perdona, pero eso no es una actividad mercantil. Sí, no es verdaderamente una prestación de servicios. Y es más, ahí se dio también la sustitución patronal, porque ahí mismo le dijeron, bueno, también trabaja para tales y tales empresas. No, es diferente. Yo te digo, primero, por más que ellos quisieron demostrar, si tú lees despacio los considerandos de la Corte de Constitucionalidad, una de las cosas que ellos indican ahí es que primero los tribunales los tribunales de trabajo y previsión social tienen la obligación de conformidad con diferentes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, primero verificar si hubo o no hubo simulación de un contrato de trabajo. Para mí no, si hubo, ¿sabes por qué? Realmente, no, eso lo vas a ver en la práctica. Ahorita mismo sale un anuncio en la prensa, vas y es un trabajo, ¿va? Necesito trabajadora, necesito, por ejemplo, vendedor para cortinas, de cortinas. Desde ese momento, perdona, ya hay relación laboral. Lo interesante aquí,
Para mí sí hay relación laboral. Lo que fue es que simularon el contrato. Cuando llegaste dice que te van a pagar con factura. Perdona, pero por favor, una actividad mercantil no es para que yo te esté citando para un trabajo y que después tú me factures. Así se da la simulación. Para mí en ese contrato sí se dio la simulación, sí tiene derechos el trabajador y no sé, te faltó un poco el análisis ahí. Yo no sé si tenemos la tendencia a la mano. ¿La tendencia a la mano? Sí, aquí la tengo. Mírame el último considerando. Ok, ahorita voy. Lo vamos a analizar juntos, ¿eh? Sí, es que yo lo había entendido a ella como una proveedora, no como una trabajadora. No. O al menos eso era lo que la primera sentencia, las personas a las que demandó hicieron creer posiblemente. ¿Va? Exactamente. Pero mira qué dice considerando la Corte. Ahorita listo, permítame. Vamos a ver. Voy. Ya. El primer considerando. Sí. Ok, en el proceso laboral los jueces deben cumplir con valorar los medios de prueba propuestos en juicio, aplicando el principio de apreciación de la prueba en conciencia que rige en materia de trabajo. Detenete. ¿Te diste cuenta? Primero está hablando que la apreciación de la prueba va a ser en conciencia, no es tasada, no es lo que diga, no es lo que aquella que la prueba literal, no. En conciencia. Fíjate, pues, en materia laboral estás hablando de la parte social. En ausencia, en conciencia. El último considerando me interesaría que leyeras. Bueno, terminemos ese. Muy bien. Ok, actividad que debe desarrollar para arribar a una convicción profunda que les permita resolver la contienda suscitada en equidad y justicia. De esta cuenta, cuando el proceso de índole laboral, el juez no realiza un análisis integral de la prueba aportada, de acuerdo al artículo 361 del Código de Trabajo, que habla sobre la apreciación de la prueba en conciencia, provoca vulneración al debido proceso y, por ende, al derecho de defensa que amerita reparación por vía de amparo. Ahora me voy al último considerando. Ok, sería el 4. Dice, esta Corte ha establecido jurisprudencialmente que no obstante existir la posibilidad legal de condenar en costas a la autoridad impugnada cuando dicha calidad recae en empleado o funcionario público o en una institución de carácter estatal, no procede la imposición de la referida condena por presumirse buena fe en sus actuaciones. Tal presunción encuentra fundamento en el principio de legalidad, con base en el cual todas las actuaciones de la administración pública y de la jurisdicción ordinaria deben encontrarse ajustadas a derecho. Por ende, debe descartarse la existencia de mala fe por parte de dicho sujeto procesal. En las presentes actuaciones se presume que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social ha actuado de buena fe y con consecuencia corresponde exonerar al pago de costas procesales causadas en esta acción. De ahí habla de las leyes aplicables y de ahí por lo tanto. Ajá. Por lo tanto, ¿qué dice? Ok. La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado a las leyes citadas y al resolver, declara, por disposición al artículo 156 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, conforme a lo sentado en el artículo 1, acuerdo 3-2021 de la Corte de Constitucionalidad, del 21 de abril del 2021, integra el tribunal, el magistrado, ok, y dice, con lugar, recurso de apelación promovido por Norma Judith Bustamante Figueroa, también conocida como Norma Judith Bustamante Figueroa de Castellanos, que es la postulante, y como consecuencia revoca la sentencia venida en grado y resolviendo conforme a derecho. Otorga amparo al accionante, deja en suspenso definitivamente en cuanto a la reclamante la resolución de fecha de mayo del 2019, emitida por la Sala Primera, ¿ok?
Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad reclamada deberá dictar nueva resolución, tomando en cuenta lo aquí considerado, para lo cual se le fija un plazo de 5 días contados a partir de recibida y ejecutoriada del presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa a cada uno de los magistrados, sin perjuicio de las demandas. Oíme, Fechamen. Lo que la sala dijo es de que no había relación laboral, ¿sí? También lo dijo el juzgado, no hay relación laboral. Lo que la corte, fíjate que quien presentó el amparo fue la trabajadora. Ajá. Y ¿qué están diciendo? Con lugar el amparo presentado por la trabajadora. Y le están ordenando a la sala que efectivamente tiene que emitir una nueva sentencia. ¿Y qué es la nueva sentencia? Que está probado que sí hay relación laboral, que lo que existió fue una simulación de la relación laboral. ¿Sí? Porque mira, enfócate en la parte mercantil, ¿sí? Es diferente que tú ofrezcas, tú tengas tu empresa y tú vengas y estés ofreciendo tus productos que tú elaboras. A que yo, Abidán Ortiz, tenga una empresa y que diga, necesito trabajadora para que me venda cortinas. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya cuando tú llegas, lo que yo te digo, mira, Yasmín, fíjate que como yo aquí lo que hago es pagarte por factura. Entonces, abrí una empresa como prestación de servicios y yo te voy a pagar por cada cortina que vendas, yo te voy a perder determinada plata. Oye, si hay simulación, si desde que yo te invité, yo no te invité a que me ofrecieras tú la prestación, tú no eres vendedora de cortinas como empresa privada, sino que yo te estoy invitando, realmente te estoy contratando como en la parte laboral. Pero yo te estoy poniendo lo más esencial. Pero en la práctica en Guatemala, no te digo una empresa, cientos de empresas han simulado los contratos indicando relación laboral. Por eso también esta es parecida, te recuerdas aquella la de Petén. La de Petén, fíjate que analizar la de Petén y analizar las juntas, y te garantizo que te va a variar un poquito tu opinión personal. Ok. Bueno, estamos. ¿Alguien más? Sí. Solo una última pregunta, licenciado, perdón usted. Fíjese que solo tenía duda con algo. Cuando se habla de los órganos jurisdiccionales, cuando hablamos de primera instancia y segunda instancia, mi pregunta es esta. ¿Hay sentencias que le hablan a usted respecto a de corte, solo corte? O sea, que hacen, bueno, se oyen varias menciones de varios lugares. Sin embargo, mi pregunta es, cuando hablamos de un órgano jurisdiccional, estamos hablando del juzgado específicamente, no de la sala, no de nada de eso, sino que... Un órgano jurisdiccional puede ser un tribunal o puede ser una sala. ¿Tribunal o sala? O sala, sí. Ah, ok. Sí. Eso no, cuando te mencionan eso, estamos ahí. Lo que no quiero que se confundan es de que algunas sentencias, por ejemplo, cuando hay es una inconstitucionalidad del artículo 164 y 165. Ahí me interpretan ahí porque ahí no hay, ahí es una inconstitucionalidad. Ahí lo que están pidiendo es que se declare inconstitucional el artículo 164 y el 165. Entonces, si te das cuenta, ahí no hay patrono, no hay trabajador, sino que están yendo contra unos artículos del Código de Trabajo. Que lo interesante va a ser también, mira, buen análisis, ¿oíste? Cuando mires ahí. ¿Le puedo dar mi análisis respecto a ese caso precisamente? Va, por el tiempo vamos a tener, sí, todavía tenemos tiempo. Por favor, Ana. Pues esa era la sentencia número 18, que a mí realmente, como es un poco distinta a las demás, fue la que más atención me llamó, ya que el amparo lo está promoviendo a la Asociación de Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casas Particulares, accionando que los artículos 164 y 165, inciso C del Código del Trabajo, son violatorios, ¿verdad? Para ellas, con base a los artículos 2, 4, 44, 101 y 102 de la Constitución Política. Sí. Ellas indicaban que, por ejemplo, el artículo 144 violaba el artículo 4 de la Constitución, ya que como que
anulaba el goce de los ejercicios de las mujeres que desempeñaban el trabajo doméstico al tener un tratamiento diferente hacia ellas respecto a las jornadas de trabajo, ¿verdad? Ujú. Y entonces decían ellas que por la clase de trabajo y el lugar donde se desarrollaban las labores, limitaba sus derechos a descanso, a recreación, a educación, a tiempo libre y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que por su parte el artículo 165, inciso C del Código de Trabajo, consideraba que era discriminatorio entre las trabajadoras domésticas y los demás trabajos por el tema de las indemnizaciones, ¿verdad? Que ponía como un tope máximo de indemnización de 4 meses, que a otros tipos de trabajo no se le aplicaba. Entonces ellas decían que eso también era una violación a la Constitución, ¿verdad? Al artículo 102. La Corte, después de un análisis así bien interesante, a mí me pareció muy interesante, la verdad, decía que, por ejemplo, el artículo 164, si bien no está sujeto a los límites de trabajo, tenía como que considerarse que la situación del trabajo doméstico tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Claro. Que no se puede comparar a otros tipos de trabajo, como ellas alegaban, el principio de igualdad, y que la Corte, en reiteradas manifestaciones y según su jurisprudencia, ha manifestado que el principio de igualdad plasmado en el artículo 4 de la Constitución de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma, pero que al mismo tiempo, cuando éste rebasa un significado puramente formal, también que las situaciones distintas sean tratadas desigualmente conforme sus diferencias, ¿verdad? Entonces, en este caso, para ellas, decía que, por ejemplo, por la naturaleza del trabajo, implica que las trabajadoras convivan como que en el seno del hogar del patrono y, por ende, adquirían derechos distintos a una relación que no está sujeta a este régimen especial, ¿verdad? Como por ejemplo, el derecho a la habitación y a la manutención, que es como por cuenta del patrono, ¿verdad? Cosa que en otros casos no se daba. En otra clase de trabajo no se va a dar eso. Exactamente. Fíjate que es interesante, ¿sabes por qué se las dejé? Porque la Corte, pues ahí hace un análisis muy detenido. Por ejemplo, lo que tú dices, las peculiaridades de ese trabajo es primero está en un régimen especial. Segundo es de que dice, pues, no tiene lo que todo trabajador tiene. Por ejemplo, no tener en ningún otro trabajo tener derecho a los alimentos, no tener derecho, que es la manutención, no tener derecho, por ejemplo, al lugar donde vivir. Entonces, esas peculiaridades las analiza. Es interesante, pero esa me interesa porque es una inconstitucionalidad. Exactamente. Y con respecto al artículo 165, también hacía una diferencia entre las clases de indemnización, ¿verdad? Porque, por ejemplo, establecía que en el artículo 76 del Código de Trabajo se establece cuando hay una terminación de contrato y cuando es justificada o no una indemnización. En el caso del artículo 67, del que habla la enfermedad o incapacidad de una empleada doméstica, ¿verdad? Entonces, el análisis que hace la Corte ahí es que son dos tipos de indemnizaciones totalmente distintas, ¿verdad? Claro. Por lo cual no se vulnera ninguna de o no hay un artículo constitucional que se esté vulnerando, por lo cual al final la Corte que evidencia que no hay da sin lugar la acción planteada porque no encontró ninguna violación constitucional. Pero el análisis que hace la Corte de esas sentencias, específicamente de esos dos artículos, sí es muy interesante en esa. Sí. No, qué bueno, se ve que la has analizado muy bien, porque inclusive cuál fue la parte expositiva de esa asociación. Ahí me gustaría que como partes pusieras, yo ahí pusiera partes, la asociación, fue la asociación, ¿va? Sí, ellas fueron las que promulgaron el amparo. Ahora ya hay un sindicato que incluye trabajadores de la maquila. Pero, no, fueron las trabajadoras domésticas. Sí, ese es interesante porque es un caso muy especial. Si te das cuenta, no son comunes. Claro, un par nada más ahí que iba de la simulación de un contrato de trabajo.
Pero bueno, estamos ahí, Ana. Solo voy a dejar 2 tiempos más. Vamos a dejar a Karen y a Adriana Sofía Monroy. Licenciado, buenas noches. Le saluda Karen. Fíjese, Lick, en cuanto a lo de los órganos jurisdiccionales, pues yo lo interpreté de esta forma, ¿verdad? Porque usted decía que había que identificar el primer órgano jurisdiccional si fuera el caso, o segundo órgano jurisdiccional si fuera el caso. Si me voy a la sentencia número 1, cuando la parte que promueve pues la denuncia, ¿verdad? Lo promueve pues en el juzgado. Pero viene el juzgado y deniega como que la demanda, ¿verdad? Entonces viene y presenta su recurso de amparo y se va a la sala, ¿verdad? Entonces ya la sala dice que sí se reinstala a la señora, reinstala a la señora. Entonces, en el por tanto dice, ¿verdad? Que según el análisis de la Corte de Constitucionalidad, dice que se mantiene la decisión de la sala. Entonces, cuando hago el análisis de que quién resuelve, como usted pone el primer órgano jurisdiccional o el segundo, yo analizo en esa sentencia que quien resuelve finalmente es la sala quinta de apelaciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí, lo pongo como en segunda instancia porque fue el segundo órgano que resolvió todo el proceso, y que la Corte solo confirma lo que la sala ya había dicho. No sé si estoy bien en ese sentido. No, está bien, porque lo que tú dices nada más confirma. Exacto. Claro, yo te digo, ya la instancia, ya hemos quedado con ustedes, que en materia laboral solo está primera y segunda instancia, no hay casación. Por eso es de que normalmente se van a amparo ante la Corte Suprema, porque es una sala, la Corte se resuelve y esto va en apelación, ya el amparo, a la Corte de Constitucionalidad. Pero lo que tú dices me parece un buen análisis, porque al final de cuentas se están confirmando lo que dijo la sala. Sí, porque en algunos casos el juzgado, bueno, viene y dice que sí se acepta la demanda ordinaria laboral, ¿verdad? Viene la sala y lo revoca, pero al final cuando ya vamos a la sentencia y en el por tanto la Corte dice que se mantiene la sentencia venida en primer grado, ¿verdad? Entonces, sí, no en todas las sentencias resuelve la sala y no en todas las sentencias resuelve el juzgado. Exactamente, me parece muy bien. Muchas gracias, Lick. Va. Adriana Sofía Monroy. Lick, mi pregunta era con relación también a la de Karen, porque a mí me cuesta un poco identificar los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Que resuelven en primera instancia y los de segunda instancia. Pero no, yo creo que el análisis que hacen Karen me parece muy atinado, que ella está hablando que fíjate que, bueno, yo podría poner qué órganos conocieron, ¿va? Bueno, ustedes pueden ser, conoció el juzgado, conoció la sala, conoció la Corte Suprema y conoció la Corte de Constitucionalidad. Pero realmente lo otro es la acción de amparo. Los órganos jurisdiccionales serían exactamente como dice Karen, de que sería primera y segunda instancia, que a veces también se da otro problema, por Karen, que hay algún tipo de sentencias donde por ejemplo, que el caso de Yasmin, yo creo que el tribunal y la sala dicen que no hay relación laboral y es la Corte la que los corrige. Claro, regresa a la sala indicándole que di una nueva sentencia, le da 5 días, pero realmente es la Corte la que los corrige, porque ni primera ni segunda instancia estuvieron bien. Todo le corrige, pero como no le puede corregir al tribunal, ¿por qué no le puede corregir la CC al tribunal? Porque la última resolución, ya sea revocando, confirmando un fallo de un juzgado de trabajo, es la sala correspondiente. Pero me parece bien lo que Karen anotó, me parece un muy buen criterio. Lick, en ese caso número 4, pues sí, también puse la sala, porque al final, o sea, ellos habían respondido como en negación, por decirlo, ¿verdad? Pero al final les dicen, bueno, resuelvan nuevamente conforme a lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, al final entendí que aunque no estuvieran de acuerdo, la sala tenía que resolver a como ellos le estaban diciendo. No sé si lo entendí así o no. Sí, no, está muy bien. Bueno, lo vamos a agarrar ahorita por el tiempo ustedes. Entonces, por favor, el examen es el día lunes, ¿no? El viernes no hay clase, ustedes tienen examen. El día lunes nos vemos. No sé, alguien me está pidiendo que si podemos cambiar la fecha de entrega del trabajo. Ya habíamos quedado una fecha ya establecida, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo realmente van ustedes en su trabajo? Licenciado, buenas noches.
Dulce. ¿Qué pasó, Dulce? Denos un día más horas. Lo que diga Dulce, eso vamos a hacer. Denos más tiempo, por favor. Habíamos quedado ¿qué día? El viernes. Ajá. Para el viernes. Pero el viernes tenemos examen y hay que darle otra repasadita a la patria del criollo, y usted sabe que la voluminosidad... Es algo extensa la patria del criollo, ¿va? Bastante. Y pues uno porque hace su trabajo a conciencia, porque si uno no lo hiciera a conciencia le diría, ay, la fecha que usted diga, pero... Bueno, acuérdense, mínimo una hoja, ese es mínimo. Bueno, queremos entonces pues que lo vamos a dejar para el día lunes. Muchísimas gracias, Lick. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Se lo agradecemos mucho. Y quedamos para el día lunes hasta óigame pues, lunes hasta, sin más trámite, hasta las 11 de la noche. Gracias, Lick. Pues ahí se cuidan. Muchas gracias. Adiós, se cuidan. Gracias, licenciado. Bueno, adiós, se cuidan. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, se Gracias, cuidan. gracias. Feliz noche. Adiós, se Feliz cuidan. noche, Lick. Feliz noche. Se cuidan, se cuidan. Feliz noche, Lick. Adiós, te cuidas. Lick, buenas Buenas noches, tardes. licenciado. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, te cuidas. Feliz noche. Adiós. Decime. Solo con una duda, es que ahorita me quedó duda con lo que decían las compañeras. Yo tengo entendido que en primera instancia siempre conoce un juzgado. Entonces, no sé si siempre en primera instancia va a ser el juzgado, perdón. La norma general es sí. Y en segunda siempre iría a la sala, por decirlo así. Siempre iría. Pero no Ah, todos ok. los casos, no todos los casos. Ajá, sí, no en todos, pero en la mayoría que usted Esa vio. es la norma general. Ah, ok. Gracias, Dick, muy amable. Feliz noche. Bueno, te Lick, quedas. perdone, una última pregunta. Es referente al número de hojas. Fíjese que como hay unos casos un poquito extensos, hay Mínimo unas... uno. Ok, pero usted se refiere a uno solo del análisis, porque aparte tenemos que colocar como que un resumen, algo así como resumido de los considerandos. Mira, Entonces serían mira, 2 hojas por caso. Claro, no, yo te digo, posiblemente te ves 3, 4 hojas, porque dependiendo tu letra, dependiendo si uno la pone recta o la pone algo torcida, entonces vas a ocupar más espacio. Sí. No, mínimo es una, pero yo pienso que una no le va a alcanzar ni siquiera en ninguna. Ajá. Entonces, Ok. pueden hacer 3, 4, 5 estos. Perfecto. Sí, hay unos casos que son más resumidos, o sea, no hay que ahondar tanto, pero hay unos que, hay como 3, 4 que sí están bien extensos. Inclusive para analizar es un poquito más, Hay que tener es más complejo, ¿verdad? Porque en el caso que yo le dije, pues ese lo leí y entiendo, pues, o sea, que lo que la corte dice es ley. Sin embargo, sí me generaban pues cierta duda, ¿verdad? Porque, o sea, también entendí la parte de quien juzgó antes el caso. Pero es lo que le digo, eran 2 puntos de vista, pero al final yo, en mi opinión, pues sí coloqué justamente como lo dijo la corte, Pues, porque obviamente tiene más peso. Eso se trata, ¿viste? Y no, me parece muy atinado, ¿viste? Me parece muy atinado y bueno, a mí, mira, lo que más me agrada es de que ustedes están leyendo algo que por lo menos yo te digo, deberían de tener base constitucional, ¿va? Porque si hubieran tenido buena base constitucional, hubiera sido diferente. Sí, así es. Bueno, no todo. Y yo te digo, yo quiero, por eso no me metí nada de la parte de la acción constitucional, porque pues, no es mi tema. Y por eso pedí más que interpretaras tal como tú me lo indicaste. Pues. Ajá. Sí, es que los medios probatorios para mí sí fueron muy pobres, pues, o sea, pero también yo entendí más que todo que lo que hizo detenerse al juzgador final fue decir, momento, ella dice que hubo una sustitución. Si hay sustitución, volvamos de regreso, revisen eso, pero esa específicamente fue la palabra sustitución. Lo que a él... Para poder decir que es relación laboral. Exacto. Lo que él dijo, no, regrésense de nuevo y me revisan con más profundidad, hagan más análisis, porque si ella dice que hay sustitución,
hay que ver definitivamente si hay o no hay sustitución, ¿verdad? Entonces, y tienen 5 días, ¿no? Y tienen 5 días nada más para emitir la nueva sentencia, imagínate. Exactamente, porque al final habían dicho que no había, los montos que ella tenía facturados no correspondían a montos como salariales. Eran montos variados que no parecieran que fueran montos de pago salario. Entonces esa era, como le digo, la duda que tenía, pero ya solamente eso, Lica. Bueno, pues buenas noches. Vaya pues, licenciado. Salí del examen. Ok. Vaya pues, feliz noche. Buenas noches.